¿Qué tal amigos de Radio UACM? Bienvenidos a un programa más de charlas en cuarentena, este espacio pues desde el confinamiento donde transmitimos y dedicado pues a toda nuestra audiencia, donde bueno pues damos el pulso de lo que pues comenzamos a vivir a partir de esta pandemia, pues lo que va del año 2020 y que bueno pues no dejamos de estar con ustedes llevándoles todos aquellos acontecimientos que suceden en nuestra casa de estudios en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Quiero dar la bienvenida también a mi compañero Isaías González. ¿Cómo estás, Isaías? Muchas gracias, Eduardo. Pues bien, a propósito de estas charlas en cuarentena, trayéndoles un tema muy interesante y esperando que en el reencuentro que podamos tener entre todos los guasemitas nos podamos ver nuevamente con salud y con integridad después de este terrible, pues, de este difícil episodio. Es correcto, Isaías. Y bueno, antes que nada quiero dar primero la bienvenida a la profesora académica de nuestra casa de estudios, la profesora Samantha Zaragoza. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por Bien. estar una vez más con nosotros. Muy bien, gracias Eduardo, y muchas gracias a ustedes, insisto, por esta cobertura que siempre dan y atención a los eventos que se realizan en el plantel San Lorenzo Tezonco. Y claro, pues hay que comentarlo con la profesora Samantha en algunos otros momentos, sobre todo el año pasado y a principios de este, pues estuvo participando, bueno, como invitada, pues, cuando estábamos transmitiendo en Ventana UACM, allá en el plantel San Lorenzo Tezonco, sobre las actividades. Y es que una de esas actividades que ya le habíamos dado cobertura en su edición anterior, que es lo que nos trae en esta ocasión a tener esta entrevista, porque, bueno, pues hablaremos en esta ocasión del tercer festival contra las violencias patriarcales, capitalistas y racistas, de las cuales, bueno, ya en la edición pasada, profesora Samantha, pues tuvimos pues esta charla, pues esta plática, haciendo la invitación en ese momento de manera presencial a todos los, pues la comunidad universitaria. Brevemente, para el público que por primera vez va a escuchar sobre estas jornadas, que si bien es su tercera edición, platíquenos de qué se trata este tipo de jornadas, por favor, de una manera sintetizada. Ok, este es el tercer festival efectivamente contra las violencias patriarcales, capitalistas y racistas de la UACM, el cual tiene como antecedente el primer festival llevado a cabo el 27 de septiembre del 2018, el segundo el 7 y 8 de noviembre del 2019 y el tercero del 9 al 11, ¿no? de este año. Fundamentalmente, este festival es el resultado, digamos, de una actividad permanente que en San Lorenzo Tezonco se tiene en torno a las violencias. Digamos que el festival es el resultado de reflexiones permanentes que yo les diría más o menos tiene anterior al 2018, unos 8 años antes. San Lorenzo Tezonco, como ustedes saben, es uno de los planteles más grandes, ¿no? De todos nuestros planteles hermanos y que tiene una actividad muy importante en términos de reflexión sobre problemáticas sociales que nos aquejan, que nos duelen, que nos atraviesan. Y uno de ellos es las violencias. Decidimos, después de llevar a cabo actividades de todo índole en el plantel, articularnos en forma de festival. ¿Por qué festival? Porque luchamos contra las violencias desde la defensa de la vida. Y entonces todo contra estas violencias, también hay que reflexionar las violencias desde talleres, exposiciones, conversatorios, tendederos, música, performance, presentación de libros, de películas, de documentales. Para nosotras es muy importante en el festival no solo reflexionar las violencias, sino también el actuar, ¿no? En torno a las violencias. Por eso para nosotras es muy importante la presencia de compañeros, compañeras como
como el día de hoy, Jorge Verástegui, que no solo piensa el fenómeno del de la desaparición, sino que además está actuando para atender, para acompañar a las familias. Decirles que en otros momentos de los festivales, en otras de sus presentaciones, la apuesta era reflexionar la violencia en toda su amplia gama. Por eso el entrecruce entre lo capitalista, lo patriarcal y lo racista. En este momento y debido a la situación de pandemia que enfrentamos, decidimos acotar. Y el tema único que tenemos acá en este festival, a diferencia de otros donde discutíamos feminicidio, despojo, violencia de Estado, desaparición forzada, como una amplia gama, ahora decidimos situarlo solo en el fenómeno de la desaparición, toda vez que el fenómeno se acentúa, tiene manifestaciones alarmantísimas que el Estado no reconoce, pero que sí tenemos una población muy activa que está trabajando en torno a él, y es por eso que decidimos situar solo este festival en el tema de la desaparición. Hay que decirlo, Eduardo, que de manera paralela con este festival se desarrolla otro festival que es el vuelo de las mariposas, y en el vuelo de las mariposas se analiza solo el tema de la violencia contra las mujeres en el marco del 25 de noviembre. Aquí ampliamos la reflexión toda vez que las violencias nos cruzan en todos sentidos y damos cabida a diferentes voces. Entonces, digamos que no queremos perder esa reflexión que ya desde hace 10 años, insisto, casi venimos desarrollando, y es por eso que nos encontramos en este tercer festival. Bueno, agradecemos, buenos días, ¿qué tal, maestra Samantha Zaragoza? Hola. Y agradecemos también al licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, al licenciado Jorge Verástegui Gómez, quien es especialista en derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. Es un consultor independiente que además es defensor de los derechos humanos y escribe uno de sus libros, Memorias de un corazón ausente, historias de vida. Él es fundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, en Nuevo León y México. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la OASM, que ya ha sido un espacio bastante importante para poder reflexionar sobre el tema de las personas desaparecidas. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Pues lo que queremos preguntarle es cuál es el panorama, inmediatamente cuál es el panorama que sabemos que nos estamos enfrentando a esta etapa de confinamiento donde se ha exacerbado la violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente nos encontramos pues en un panorama en el que la violencia continúa incrementándose, las políticas de seguridad continúan siendo las mismas, digamos, en la práctica, y lamentablemente las desapariciones no solo no se han resuelto, sino que continúan llevándose a cabo y continúan digamos, de una manera pues ascendente, y es bastante grave la situación, sobre todo pensando que pues nos encontramos a nivel federal con un nuevo gobierno que, aunque ha reconocido las desapariciones, pues en la práctica vemos que el tema de la atención a las víctimas, por ejemplo, no es relevante para el gobierno federal, y que en la práctica, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues sigue sin tener el personal suficiente, consolidado, para hacer frente a esto. Y a eso, pues le tenemos que sumar que pues somos un país federado, entonces nos tenemos que enfrentar a 32 entidades federativas a las que tampoco les interesa el tema, y que si a nivel federal los recursos son menores, pues a nivel local ni se diga. Entonces, pues estamos ante una crisis que
con los años se va agravando y que particularmente en el marco de la pandemia todavía la situación es más crítica para las familias. Sabemos que los esfuerzos que emprenden fundaciones como en la cual usted participa, pues prácticamente son esfuerzos personales. En realidad que nos estamos enfrentando, digamos, a poca ayuda, poca participación por parte de las instituciones gubernamentales, o al menos de las dependencias que tuvieran que participar también en estas búsquedas o en esta repartición de justicia. Lo que hemos visto en los últimos años es que las familias y algunas personas solidarias, digamos, son quienes hemos empezado a organizarnos y a empujar la labor de búsqueda que ha permitido que el Estado haga algunas acciones. El hecho justamente de tener hoy un andamiaje institucional con una ley general en la materia es justamente porque desde las familias se ha empujado a eso. Sin el empuje de las familias, pues los diferentes órdenes de gobierno no estarían haciendo nada para la búsqueda de las personas desaparecidas. Y con búsqueda me refiero a una acción como muy concreta de ir a terreno para buscar a las personas, e incluso se están realizando exhumaciones de cuerpos donde las autoridades, en una cosa pues muy ilógica, dicen que acompañan a las familias cuando tendría que ser a la inversa, las familias acompañando a la autoridad. Justamente el tema de la pandemia pues ha puesto pues en una situación más complicada el asunto, debido a que pues muchas de nuestras familias, de las personas, de las mujeres que buscan, pues son ya personas mayores que justo frente a la pandemia pues es una población de riesgo. Aún así, ellas siguen saliendo a buscar. Licenciado, es que me es interesante esto y la pregunta es un poco en el sentido pues incisivo e insistente, porque pues parece que esto es una réplica del accionar del Estado y de gobiernos anteriores, sin importar quién esté en el poder o partido político. Esto es correcto, pareciera, digo, agrava el contexto ahora de la pandemia, pero pareciera que evidentemente no importa quién está en el poder o qué partidos o qué facciones estén gobernándonos, el Estado sigue estando indiferente. ¿Eso es correcto? ¿Como hace 5 o 10 años? Sí, lamentablemente al inicio de la administración federal, con el reconocimiento de digamos, de la tragedia que estamos viviendo, nos imaginamos que la atención iba a ser diferente. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que justo, pues, frente a la desaparición no interesa el partido que esté gobernando, sino que, pues, es un problema del Estado. Y el Estado, aunque el gobierno federal diga que es un nuevo régimen, pues frente a la desaparición sigue siendo el mismo régimen, no solo de desinterés hacia la atención a las víctimas, a la problemática, sino de impunidad para que estos hechos continúen cometiéndose. Y bueno, en ese sentido, claro que hay que reconocer que pues sí hay espacios de diálogo con las autoridades federales. Sin embargo, pues eso, si lo comparamos con lo que se venía realizando con otras o con las anteriores administraciones, pues no va a ser muy diferente. E incluso a veces se obstaculiza más porque la administración federal actualmente tiene una tendencia a centralizar muchas cosas, pero digamos que para, según ellos, evitar temas de corrupción, pero a la vez de señalar como opositores a quienes somos críticos a las acciones que están tomando. Justamente ayer, solo por poner un ejemplo muy reciente y que está ocurriendo también hoy,
un grupo de compañeras, no solo familiares desaparecidos, sino de otros sectores de víctimas, se están manifestando en el Senado de la República ante la desaparición que va a ocurrir de los fideicomisos, entre ellos el de atención a víctimas justamente. Lo que hace el gobierno de la Ciudad de México es mandar a un grupo de policías con características de granaderos, y lo digo de esa manera porque siempre dicen que los granaderos ya desaparecieron en la ciudad, pero si tú ves las manifestaciones, a los que te mandan son exactamente los mismos. Entonces, pues la respuesta del gobierno ante una exigencia muy justa de parte de las víctimas es mandar a la policía. Y eso es como muy lamentable porque se esperaba una apertura, digamos, un diálogo y una atención diferenciada a este tema, que ha sido un tema muy abandonado por los otros gobiernos y que se suponía que este gobierno iba a ser diferente. Y eso es, digamos, solo en la cancha de lo federal, porque a nivel local, pues los cambios realmente no existen, porque sigue siendo esa línea de desatención e impunidad frente a la desaparición. Correcto. Maestra Samantha Zaragoza, pues desafortunadamente para nuestro país, estas desapariciones forzadas, estos actos de feminicidio son la peor expresión de esta violencia patriarcal, que además ya tiene estos entrecruces con capitalistas y racistas, va a abordarse en este festival, ¿no es así? Sí, para nosotros es muy importante que se analicen las violencias de manera compleja, de manera interseccional. Partimos de la idea que estas violencias exacerbadas que vivimos son resultado de un sistema de opresión que cruza precisamente los rasgos del capitalismo, pero también de un sistema económico, un sistema político, patriarcal, capitalista y racista. Entonces, la idea es reflexionar, y esto que señalas es muy importante, Isaías, desde las voces diversas que involucran el tema de la desaparición. A veces solo nos centramos en estas voces de carácter académica, de investigadores, pero para nosotras es muy importante hacer presente la voz de activistas, de familiares, de comunicadoras, de investigadoras, de documentalistas. Por eso, en el programa que les estamos ofreciendo en este festival, esas voces diversas se hacen presentes, toda vez que no podemos analizar de manera seria el fenómeno de la desaparición en este entrecruce si no tomamos en cuenta esas otras voces. Siempre hablamos como desde una voz externa, digamos, una voz experta frente al tema, sin ningún tipo de involucramiento con el fenómeno, y creemos que la universidad tenemos una gran responsabilidad social frente al análisis más complejo. Por eso estas voces, ¿no?, que se hacen presentes en el festival. Sí, quería preguntar también, profesora, y es que, bueno, evidentemente, por el contexto que vivimos en este momento, el festival será de manera virtual, si de por sí, bueno, es siendo presencial este tipo de festivales, hay toda una labor detrás, cuesta trabajo de repente cómo permear a veces en la comunidad, en el público asistente. ¿Cómo pensar hoy en un festival virtual que también pueda cumplir en la medida de las expectativas, porque incluso veo que hay hasta dos turnos, el matutino y vespertino, para, pues de alguna manera no dejar a un lado estos objetivos importantes que tanto comunidad como también público exterior, porque al final este sí va a estar también disponible por su aspecto, por su estructura técnica, pues para todo el mundo, para quien quiera poder entrar en este festival. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo se tiene pensado? Pues?
Sí, Eduardo, si bien efectivamente la parte virtual tiene sus desventajas, también tiene sus ventajas, ¿no? En algún momento estábamos, la verdad, muy desanimadas porque decíamos, bueno, en este contexto no nos va a funcionar mucho. La idea de los festivales, ustedes saben, es actividades festivos que detonen la reflexión de manera directa, sobre todo en este proceso de acuerpamiento directo, de vernos a las caras, de vivir, de experimentar ¿no? Las formas de compartir, cómo nos atraviesan las violencias, y eso nos había desmotivado. Lo pensamos y creemos que el hecho del formato virtual nos permite la reproducción en otros momentos de las reflexiones que acá se dan. Y tienes mucha razón. En un primer momento se había pensado en el festival solo en un día, lo cual nos hizo movernos de ese lugar, y ahora, como ustedes pueden ver el programa, estamos pensando 9, 10 y 11, estos 3 momentos pensados en 2 turnos. Para nosotras es muy importante pensar en nuestras poblaciones estudiantiles y cómo tenemos que dar todas las condiciones para que el turno de la mañana y de la tarde se empapen de estas temáticas, pero no solo comunidad académica de la UACM, sino que lleguemos a un número mayor de población. Entonces, el primer día tenemos la proyección de documentales, de 2 documentales muy importantes en estas 2 franjas horarias, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Este documental de Fuerzas Unidas de la Universidad Iberoamericana y de Funden, con la cual representa hoy acá Jorge, y también la película Recuerdos de un Eclipse de Celeste Jiménez, que van a estar proyectados en estos dos horarios. Y después, el día 10 y 11, tenemos actividades, mesas de discusión sobre el día 10, comunicar el fenómeno de la desaparición en la mañana, en la tarde, la función de las comunidades universitarias ante el fenómeno de la desaparición, que ese es muy importante, un tema que las universidades, insisto, tenemos la labor social, la responsabilidad social de llevarla a la mesa. Y el día 11, una mesa de análisis precisamente de los documentales Fuerzas Unidas y de Recuerdos de un Eclipse. Entonces, la idea es que este formato, digamos, virtual nos permita seguir reproduciendo, Eduardo, en otros momentos el material, y que nos pueda hacer llegar a otras poblaciones. De hecho, incluso estamos pensando que este material puede servir de insumo también para los compañeras y compañeras de otras clases, dejarlo ahí en términos de un material grabado que pueda ser discutido en otras materias, en otras licenciaturas, y que dé para seguir abriendo el tema. Lo que estamos buscando es instalar la reflexión diversa, compleja sobre el fenómeno de la desaparición. Y un poco para adelantar la participación de Jorge Verástegui, ¿qué es lo que retrata este documental? Claro. Bueno, el documental de Fuerzas Unidas se podría decir que es una fotografía de los 10 años de lucha que ha tenido Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en Coahuila, que fue fundado el 19 de diciembre del 2009. Y digamos que el documental nos va contando la historia colectiva de este grupo, de estas familias, del por qué se van organizando, de los retos a los que se van enfrentando, y nos permite ver justamente pues todo lo que tienen que mover las familias en el Estado, o sea, toda la incidencia en políticas públicas, legislativa, técnica, para que el Estado haga su trabajo, y a pesar de todo eso, el Estado sigue sin hacer su trabajo. Me parece que es una fotografía no solo de la resistencia, sino del amor que representa la búsqueda de sus seres queridos, y cómo después de tantos años, en este caso estamos hablando de 10 años, las familias siguen impulsando y exigiendo la búsqueda a pesar de los nulos resultados por parte del Estado. Es
bastante desgarrador, podría decirlo de esa manera, porque ves cómo, pues eso, personas que no son expertas o no eran en ese momento expertas en políticas públicas, en materia penal o en materia de búsqueda o técnica legislativa, empiezan a crear todo un andamiaje que incluso después va a tener un impacto a nivel nacional justamente con la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Entonces, es como ver esa semilla que se va sembrando y nos muestra nuevamente cómo la resistencia la tienes justamente en las familias y sobre todo después de tantos años y después de tantos gobiernos y de tantas promesas, ellas siguen resistiendo. Me parece que es un documental que nos ayuda a reflexionar no solo en la problemática de la desaparición como un problema que se ha vuelto sistemático, generalizado y que atraviesa justamente otras materias, sino también en el valor pues de lo humano, de lo emocional, que después se traduce en algo pues bastante objetivo, por decirlo de alguna manera, que es todo un andamiaje jurídico para lograr que el Estado haga su trabajo, aunque este nuevamente sigue sin hacerlo. Maestra Samantha, adelante, Eduardo, perdón. No, bueno, es algo también muy breve, hacer la pregunta, sobre todo, bueno, si le podía contestar el licenciado Jorge, con su experiencia que ha tenido con respecto a la búsqueda de desaparecidos, es que en algunas otras entrevistas que hemos realizado con también luchadores sociales, muy en el punto que comentó el licenciado de gente que no se había vuelto experta y bajo esta desgracia, particular se han vuelto. Mucho de nuestro público hacía estas preguntas, pues que les quedaba ahí la duda sobre, bajo su experiencia, si los desaparecidos tienen alguna característica o características, o si fuese el caso o no fuese el caso, que presenten para poder ser sujetos de ser desaparecidos, o simplemente es un arrastre general, características no importan y son meras situaciones generales donde pues los sujetos que son secuestrados, fuese el caso, o desaparecidos, pues, ¿qué sucede con ellos? ¿Existe algo? Alguna vez preguntaron, y quisiera tomar esta pregunta en este momento, puesto que nuestro público en algunas ocasiones lo ha preguntado. Claro. Mira, cuando uno tiene que responder a este tipo de preguntas, siempre hay que ser lo más cuidadoso posible, ya que en los últimos, pues ya prácticamente 14 años, en los que se han registrado este nuevo tipo de desaparición, por decirlo de alguna manera, se ha complejizado demasiado el asunto. La desaparición forzada nosotros la hemos entendido históricamente como una herramienta que utiliza el Estado contra los opositores políticos. Digamos, esa es como nuestra definición clásica. Pero cuando inicia lo que llamamos la guerra contra el narcotráfico, se empieza a presentar una conducta típica en términos penales similar a lo que es una desaparición forzada, es decir, una privación de la libertad cometida por agentes del Estado contra una persona, quienes niegan que la detuvieron y no se vuelve a saber nada de ella. Pero estas personas, pues, no tenían la característica justamente de ser luchadores sociales, activistas, defensoras de derechos humanos, sino ser pues población civil, por denominarla de alguna manera,
pues trabajadores, trabajadoras, o sea, pues personas de lo cotidiano que empiezan a ser desaparecidas, sí por agentes del Estado, dígase policías o el ejército, pero también por miembros del crimen organizado con apoyo del Estado. Y ahí se empieza a configurar una nueva manera de utilizar la herramienta de la desaparición forzada, pero sin tener muy claro con qué finalidad se utiliza. En aquel momento, 2009, 2010, con los primeros casos que nosotros documentamos, sosteníamos que esas desapariciones eran para generar terror por parte de los Zetas en ese caso y tener control del territorio. Pero la desaparición hoy en día se ha extendido en todo el país y ha tenido y tiene diferentes matices. Perdón, donde puedes ver los diferentes perfiles dependiendo la zona geográfica del país. Y ahí, digamos, se hace cada vez más complejo entender por qué el Estado, en conjunto con los grupos criminales, desaparecen a una persona. Pero hoy en día, la gran mayoría de las desapariciones son desapariciones en contra de personas que no son o eran luchadores sociales, sino en contra de población civil. Y eso, como lo decía hace un momento, complica más el análisis para poder entender el porqué de estas nuevas desapariciones, por llamarlas de alguna manera, o una nueva modalidad de desaparición. Adelante, Isaías. Pues más bien el panorama que nos describe el licenciado Verástegui nos lleva más a tener que reforzar el compromiso de participar en transmitir este nuevo mensaje de protección hacia nuestras mujeres y hacia la construcción de una cultura de paz, que es más o menos el objetivo de este tercer festival contra las violencias patriarcales, capitalistas y racistas. ¿No es así, maestra Samantha? Sí, una apuesta del festival no solo es reflexionar las violencias, sino intervenir y tratar de resolver, de enfrentarlas, ¿no? No solo resistirlas, enfrentarlas y hacer algo por transformar prácticas, transformar acciones, efectivamente señalar la inacción del Estado, pero hacer algo también por que ese Estado revire y actúe. Esa es una labor fundamental, por ejemplo, que ha llevado a cabo colectivos como Fuerzas Unidas, que no solo señala la inacción del Estado, sino que todo el tiempo está en un permanente diálogo, en una permanente intervención de manera tal que el Estado reoriente sus prácticas, sus acciones, sus políticas. Ha sido muy difícil, como bien lo señala Jorge, pero eso es una tarea incesante. Y en ese sentido creo que es la función prácticamente de todas las actividades que han acompañado nuestras tres facetas diferentes de los festivales, compañeras, voces, intervenciones, que buscan sobre todo reflexionar, sí, las violencias, pero también intervenir para transformar. Y creo que esa es la función fundamental de toda universidad y sobre todo de una universidad como la nuestra con este sentido social. Profesora, para que nuestro público, sobre todo el que no pertenece a la comunidad universitaria, que nos pueda decir de manera general cuáles son parte de los contenidos de estas fechas del festival, por favor. Aparte, sí, hablaremos dónde se va a anunciar, por favor. Ok, el día 9 vamos a llevar a cabo la proyección de un documental y una película. A las 11:30 es la proyección de Fuerzas Unidas de la Universidad Iberoamericana y Funden, y a la 1 la proyección de la película Recuerdos de un eclipse de Celeste Jiménez. Y por el turno vespertino, a las 16 y a las 17:30 se replica la proyección de los materiales para que estén circulando. El día 10 de noviembre, en el turno matutino, a las 13 horas, se va
va a llevar a cabo la mesa Comunicar el fenómeno de la desaparición, porque creemos que es muy importante, fíjense, la labor de las y los comunicadores del fenómeno de la desaparición. Comunicar lo que realmente sucede también es una función social y política muy importante. Vamos a tener la presencia de las compañeras de Rompeviento, Luz María de León y Paola Ziri, de la presencia también de una compañera de Sin embargo, Montserrat Antúnez, y de Darwin Franco, que es un coordinador de Zona Docs y investigador, ¿verdad? Por la tarde, ese mismo día, 10, vamos a tener una mesa que se llama La función de las comunidades universitarias ante el fenómeno de la desaparición en tiempos de pandemia. Ahí las voces diversas, fíjense lo importante, Socorro Damián, una compañera que ahora es responsable del unigénero en la UAM Iztapalapa, pero que yo considero que es una de las abogadas más comprometidas, al menos en la Ciudad de México, en pensar el fenómeno de la desaparición desde una perspectiva feminista. Nos va a acompañar en esta mesa Nisa López, que es una compañera de una colectiva de aliadas de la UACM que ha acompañado casos de desaparición acá en la Ciudad de México, concretamente al lado del colectivo Hasta Encontrarlos, y la profe Evangelina Sánchez, profe de Estudios Sociales Históricos, que ha analizado históricamente el fenómeno de la desaparición forzada. El día 11 de noviembre tenemos dos mesas en la mañana, una mesa de análisis del documental de Fuerzas Unidas, y ahí vamos a tener la participación precisamente de compañeras y compañeros de colectivos, Rosangélica García y Daniel Durán de Fundén, Lucía Jocelyn Muñoz, que ella es periodista defensora de derechos humanos y ¿no? acompaña a víctimas, y la profe Ana Rosa Ferlini, ¿verdad? Que va a estar también como parte de un colectivo muy importante. Y en la tarde, del colectivo Hijos, perdón. Y en la tarde vamos a tener la mesa de análisis de la película Recuerdos de un eclipse de Celeste Jiménez, y ahí nos van a acompañar familiares de personas desaparecidas precisamente que participan en esta película. Me refiero a Fernanda Caballero, madre de Braulio Basilio Caballero, desaparecido el 28 de septiembre del 2016, un jovencito que desaparece a los 13 años, de Aide Hernández, madre de Natalie Carmón Hernández, desaparecida el 27 de enero del 2019, y también tenemos la participación de Celeste Jiménez, que es la realizadora de la película. Entonces, esas son las actividades. Cada actividad tiene ejes de discusión que hemos creado para enriquecer, digamos, la discusión que ahí se gesta. Vamos a promover también a través de redes sociales la difusión del espacio en el cual pueden tener acceso a estas actividades, y en las plataformas de la universidad y en redes sociales ahí van a encontrar. Se va a llevar a cabo de Zoom, pero bueno, va a ser utilizada ahí la plataforma de la universidad para replicar las actividades. ¿Alguna dirección específica donde el público pueda acceder al programa? Eduardo, todavía no lo tenemos. Ok, pero poder estar en la página, institucional de la UACM. Así es. Ok, sí, y a partir de ahí se puede consultar, claro. Isaías. Pues nada más nos queda agradecer al licenciado Jorge Verástegui González, consultor independiente, escritor y fundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, por su participación en este programa. También a la maestra Samantha Zaragoza. Vamos a estar pendientes seguramente vamos a hacer más transmisiones en torno de este festival, y pues enhorabuena para que todo salga conforme lo planeado. Muchas gracias a ustedes, Isaías. Muchas gracias, Eduardo. De veras, muchas gracias siempre, y sobre todo muchas gracias a Jorge, que siempre tiene tan buena disposición para con la universidad, y de veras que la labor que hace desde pensar las desapariciones, intervenir, acompañar a las familias, son de esas labores que no tenemos cómo reconocer y agradecer como institución. Muchas gracias. Licenciado Jorge Verástegui, ¿algo más que quiera comentar? No, solo pues agradecerles la invitación, y como siempre, pues que la UACM nos abre sus puertas para discutir y abordar este
este tipo de temas y reflexionar con las estudiantes y los estudiantes. Y me parece que esta edición del festival también va a ser muy productiva como las anteriores. Entonces, solo agradecerles por la disposición. Muchas gracias. Agradecerle, licenciado. Profesora Samantha Zaragoza, muchas gracias. Estaremos pues siguiendo, obviamente, y difundiendo a través de esta entrevista y algunas más que se presenten, pues este tercer festival contra las violencias patriarcales, capitalistas y racistas en su versión virtual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Isaías, muchas gracias por esta pues en esta ocasión, en esta edición de Charlas en Cuarentena. Muchas gracias, Lalo. Pues nada más para comunicarle a todos nuestros escuchas que estén pendientes de las transmisiones de Radio UACM, donde se realizan las sesiones del Consejo Universitario y las discusiones de pues todos los productos que han surgido de las comisiones, el protocolo, el EPA. Los invitamos también a que estén pendientes de más entregas que tendremos aquí en Radio UACM. Muchas gracias, Lalo. Es correcto. Gracias en el momento que nos estén escuchando. Buen día. Quédense con la señal de Radio UACM. Suena a tu ciudad. Yo soy Eduardo Sánchez.